Estamos junto a la nutricionista de aquí de la ciudad de Oliva, María Paula Erros. ¿Cómo estás, María Paula? Hola Hernán, ¿cómo estás? Buen día para vos, a todos los que nos estén viendo. Bueno, nos llegamos aquí para charlar con vos porque hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Coméntanos un poquito sobre, cómo es llevar a cabo una alimentación sana, una alimentación saludable. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bien. Como bien vos decías, hoy 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, ¿sí? Un día importante porque primero que es algo a nivel mundial, ¿sí? Y el mensaje es esto, concientizar, ¿sí? Sobre los problemas alimentarios y promover justamente acciones que garanticen lo que es la seguridad alimentaria en las personas. ¿Qué es lo de la seguridad alimentaria? Es la disponibilidad, el acceso y el aprovechamiento de los alimentos, ¿sí? En eso es en lo que tenemos que trabajar, tanto lo que son equipos médicos, ¿sí? Un equipo interdisciplinario, las políticas públicas también, ¿sí? Se tienen que vincular con este día por la importancia de esto, ¿no? De lo que es la seguridad alimentaria. A nivel mundial, en nuestro país, por lo general la disponibilidad alimentaria está, ¿sí? El mayor problema que podemos encontrar es en el acceso a los alimentos, ¿sí? Ya sea por los precios, por la disponibilidad que haya o no en el lugar donde uno reside. Y también trabajar esto de lo que es el aprovechamiento, ¿sí? Aprender a comprar alimentos que sean de estación, hablando de las frutas y verduras, ¿sí? También tener en cuenta esto de los alimentos que compramos, ver las fechas de vencimiento, la calidad del producto al momento de ir a comprarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para no derrochar un alimento. Entonces, estas son las acciones, como para contarte un poquito, principales en este Día de la Alimentación. ¿Cuál es lo que más nos compete a nosotros como nutricionistas respecto a este día, respecto a lo que te decía? Es empezar a ver esto de la alimentación, como bien me preguntabas recién. La alimentación que están llevando a cabo las personas, ¿sí? Hoy en día nos encontramos que prevalecen problemas por mala alimentación, ¿sí? Por una malnutrición, ya sea por déficit o por exceso, ¿sí? Cuando hablamos de déficit, hablamos de la desnutrición, de déficit de micronutrientes, vitaminas, minerales. Y cuando hablamos por exceso, estamos hablando de lo que es la obesidad, ¿sí? La obesidad ya estamos viendo hace años que empezó a ser una gran pandemia, ¿sí? Entonces, nuestro mayor trabajo está ahí, en la alimentación de las personas, ¿para evitar qué? Para evitar el déficit y para evitar el exceso. Entonces, ahí está nuestro punto de trabajo y esto que vos me preguntabas respecto a la alimentación. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Se ve una mala alimentación que está basada principalmente en lo que son harinas, ¿sí? Carnes, y hay un déficit en el consumo, una poca ingesta de lo que son frutas, verduras, alimentos integrales, ¿sí? Entonces quizás podemos ver lo que además de una dificultad en el acceso a los alimentos, ¿sí? También es una falta de información, ¿sí? Que entonces ahí es donde somos responsables desde las políticas públicas, ¿sí? Como los referentes en lo que es salud, de llevar el mensaje a la población de qué alimentos elegir, qué alimentos tengo que seleccionar, qué necesito, ¿sí? Como te decía, hay que cambiar esto, los patrones alimentarios, los hábitos que tienen las personas respecto a la alimentación que uno tiene a diario, ¿sí? Que ahí es donde uno trabaja en la promoción de la alimentación saludable, como han visto durante el año, trabajamos en escuelas, ¿sí? Entonces, esa es la importancia, llevar mensajes claros para mejorar la selección alimentaria que uno pueda hacer. A veces uno piensa que es difícil acceder a ciertos alimentos, pero en realidad yo siempre digo, hay que pensar bien si esa dificultad, ¿sí? al acceso del alimento, a la larga no me va a salir más caro. Claro. ¿Sí? Quizás son diferencias, hablando respecto a los precios de los alimentos, ¿no? Sí. Son diferencias que son mínimas, y a veces hay que pensar que es mejor pagar esa diferencia mínima y no más tarde
estar pagando lo que son tratamientos por obesidad, por déficit. Entonces, bueno, esto, aprender a ver mejor la selección alimentaria. Bien, entonces, ¿se puede decir que los alimentos influyen en la prevención de enfermedades? Sí. La alimentación siempre es uno de los ítems importantes en prevalencia de algunas enfermedades. Como te decía recién, la mayor pandemia que tenemos hoy en día, nosotros venimos de una pandemia que fue el COVID. Bueno, pero no nos olvidemos que hay otras, ¿sí? La obesidad hace años que viene siendo una pandemia y es difícil hacerle frente justamente por esto, porque la alimentación, ¿sí? Los patrones alimentarios que hay y son malos. Claro. Mucho de lo que es harinas refinadas, los dulces. Siempre digo, consumimos más productos que alimentos. Claro. Y ahí está el punto clave. Bien. ¿Qué nos puedes recomendar en relación a alimentos ricos en nutrientes para comenzar un día con energía? ¿Cuál sería el tipo de desayuno ideal o que vos recomendás? Bien, como te decía recién, el tema de la fibra alimentaria sí es sumamente importante. La fibra alimentaria es la que encontramos en, por ejemplo, frutas, en lo que son cereales integrales, ¿sí? En lo que son frutos secos, semillas, ¿sí? Lo que llamamos por ahí desalvado integral, ¿sí? Eso es lo importante, el tema de la fibra como un punto importante que la encontramos, como bien te digo, en frutas. Entonces, ante un desayuno y que siempre haya una fibra, que haya fruta, que haya un cereal integral y no refinado. Claro. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a elegir el pan blanco o pan desalvado. No, vamos a elegir el pan desalvado porque va a tener un mayor contenido de fibra. ¿Sí? Esto también de la elección, vamos a pensar en el pan que te decía recién, en la elección de con qué acompañarlo. Bueno, estamos acostumbrados a la básica tostada con queso y mermelada. Y hay muchas más opciones, ¿sí? Hay preparaciones que se pueden hacer a partir de una legumbre, ¿sí? De una verdura también. Son como quesitos que les llamamos vegetales, ¿sí? Que nos van a aportar más nutrientes, más fibra, ¿sí? Entonces empezar a cambiar un poco la costumbre que tenemos. Los hábitos. Exactamente, de las elecciones que hacemos. Estamos teniendo desayunos que son ricos en azúcares y pobres en fibra. Bien. Esto de los criollos, acá nuestra costumbre, lo que se ve en todos lados, la bolsa con criollos. ¿Y está bien el mate? El mate está bien, pero yo siempre sugiero que el mate venga después. Que primero uno pueda ingerir un vaso de agua, una infusión con leche, un yogur, ¿sí? Y que después sigamos con el mate. ¿El mate hidrata? Qué buena pregunta. Todo el mundo pregunta si hidrata o no hidrata. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es realmente cuánto tomamos de mate. Bien. ¿Cuánto tomamos de mate? Porque a veces decimos, sí, estoy tomando mate toda la mañana. Pero quizás es de a ratitos que uno va tomando el mate. Entonces, primero hay que ver realmente cuánto toma uno de mate. Y después de eso, siempre yo recomiendo ir hidratándonos respecto con el mate. ¿Por qué? Porque el mate, la yerba, ¿sí? Tiene un diurético. Este diurético, ¿qué nos hace? Orina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Nos va a deshidratar, ¿sí? Entonces, ¿qué sugiero yo siempre? A la hora de tomar mate, en personas que uno dice si realmente el consumo de mate es elevado, ¿sí? O sea, toma mucho mate, bueno, ir hidratándonos con agua, ir tomando agua a la medida que también vamos tomando mate. Bien. Bueno, María Paula, ¿algún mensaje para cerrar que quieras dejar a la comunidad? No, la importancia de siempre estar informados, ¿sí? Aunque parezcan preguntas que uno dice, no te quiero preguntar esto. No, siempre estar informado. Yo siempre digo que la información nos da el poder de decidir, ¿sí? Entonces esto de tener cuidado con lo que leemos, ¿sí? Con lo que escuchamos también. Hay mucha información. Y mucha desinformación también. Exactamente, hay mucha información que en realidad a veces hay que ser un poco crítico a ver qué tan real es, qué tan no real es, ¿sí? Por detrás de muchas campañas publicitarias, sí hay muchos intereses, ¿sí? De empresas, mercados y demás.
Entonces uno tiene que ser bastante crítico ante esa información que uno recibe. Yo siempre digo, no te quedes con lo que yo te digo, seguí buscando información, seguí averiguando. Entonces estar siempre informados y no informados de lo que dijeron en la televisión, en lo que dijeron en una propaganda, en una nota que vi escrita, no. Buscar en portales más científicos, que siempre le llamamos. Claro. Bueno, María Paula, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes.